Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Rosita Molina. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o como un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se las concederá, pues donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Comentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este corto episodio evangélico, el Señor nos da un par de reglas para vivir en armonía en comunidad, ya sea esta la comunidad familiar o la comunidad cristiana. En ambos casos, los conflictos serán inevitables, pero depende del buen cristiano cómo enfrentarlos. Cómo enfrentar esos desafíos para perseverar en el amor conyugal, en el amor familiar o en la comunidad cristiana. Pues todo lo que sucede en esta serán verdaderos desafíos de una auténtica evangelización interna de la comunidad. En todas las relaciones, el cristiano deberá de vivir en armonía aun cuando no acepte algunas cosas del otro o de los otros. Eso es un verdadero signo de estar en gracia de Dios. Algunos creerán que este evangelio nos está diciendo que hay que meternos en la vida del otro. No, Dios nos está llamando a no ser indiferentes ante la caída del hermano, ante la caída del esposo, ante la caída de la esposa, del amigo, pues nos habla de relaciones mutuas entre cristianos y con otros. Por supuesto que no nos manda a hablar groseramente, nos manda a hacerlo con delicadeza, amigablemente, de primera intención, sin testigos de ninguna clase. De tal manera que si yo voy a hablar con mi esposo, por ejemplo, de una infidelidad, y él no es un sinvergüenza, en primer lugar yo debo de comprender que cualquiera se desliza, que a cualquiera se le va Entonces yo no voy a llamar a mi mamá, a la mamá de él, o a los hermanos míos, o a alguna amiga para llamarle la atención. Y debo de hacerlo amablemente para que no se le preste más. Y algunos dirán, que esa es una tontera. No, mientras más amigablemente, mientras más con delicadeza tratemos los problemas, estos se resolverán con la ayuda del Señor con más facilidad. Entonces, la primera intención no hay que llamar testigos, porque el hermano ha caído en algún pecado. En primer lugar, dice que los pecados tampoco, no nos vamos a andar metiendo en la vida del otro por todo y por nada, sino que si ha caído en un pecado, que sea en perjuicio del prójimo, que sea un escándalo público, o que sea en contra de la caridad o la justicia. Entonces debemos llamarlo a la corrección fraterna, que busca con sinceridad el bien común, y es la salvación del alma de nuestro hermano. Lo único que perseguimos es la salvación del alma de nuestro hermano. O lo que van a perseguir nuestros hermanos cuando nos llamen a corrección a nosotros, o el marido cuando nos corrija a nosotros, es la salvación del matrimonio, es la salvación del alma. Ese es el objetivo.
no es meternos de metidos, ¿vea? Ante ese deseo de Dios de salvar al hombre, no debemos darnos por vencidos. Dice que si no te escucha, llames 1 o 2 personas más, no como acusadores, sino más bien como cooperadores de la corrección de ese hermano, para que más fácilmente éste salga del pecado. No que vamos a estar ahí como que somos jueces o abogados, vean, más de los abogados de este tiempo. Entonces esos testigos deben de ser hermanos idóneos para tal empeño. No vamos a llamar a cualquiera, vea, uno que va a andar divulgando el pecado del otro, sino personas maduras, personas que puedan comprender y entender que todos somos débiles y que todos necesitamos de otro que nos ayude a ponernos de pie. La tercera indicación que da dice, si se niegan a escucharlo, vea ya a los testigos, nos demuestra el Señor que la iglesia fundada por Él tiene autoridad disciplinaria. Él le dio autoridad a los apóstoles, les dijo, lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y ahora el Señor lo vuelve a decir en su palabra. En aquel tiempo se lo llevaban a los apóstoles, ¿verdad? Ahora se le comunica al sacerdote o al obispo, dependiendo del caso, y estos sabrán qué hacer con el hermano que no quiere ceder a su error. Cristo solo ratifica que en el cielo las sentencias que ellos pronuncien en la tierra, así serán, ¿verdad? Al decir, yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo. El sacerdote, el obispo, el papa tiene autoridad. Hace poco, cuando el Papa dio la absolución general, ¿verdad? Cuando estábamos casi a media pandemia, yo escuché a un pastor evangélico criticar y dice, ¿quién él es? ¿Quién es el Papa para? Pues está equivocado, ¿verdad? Le está negando la autoridad a la Iglesia de Jesucristo. Y el Papa es la cabeza, le guste o no le guste. Entonces nosotros pues tenemos autoridad, la Iglesia tiene autoridad. Inmediatamente nos lleva hacia una gran promesa que por supuesto tiene como exigencia la unidad, la armonía y el amor. Porque dice que si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo, cuando habla de esto no es solo ponerse de acuerdo en qué pedir, sino de que estén de acuerdo, que se quieran. Hay personas, muchas veces hemos estado en grupo y odiándonos, que no haya odios ni aversiones entre nosotros. Entonces, semejantes peticiones que hacen en el nombre de Jesús tienen la promesa de ser escuchadas, pero hay que estar de acuerdo, porque en un corazón armonioso es el Espíritu Santo quien pide por nosotros lo que nos conviene con gemidos inenarrables, como lo dice Romanos 8:24. ¿Qué quiere decir entonces? Que antes de cualquier corrección fraterna, ya sea que vamos a corregir al marido a la mujer, a los padres mismos, a los hijos, a la suegra, y en la comunidad cristiana, antes de corregir, debemos de pedirle a Dios por el hermano, por lo que le vamos a decir, porque atienda y cambie, porque los conflictos familiares o comunitarios han de solucionarse con la certeza de que Jesús está en medio de nosotros tal como Él lo dice. Allá se honra su nombre, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en todo conflicto familiar, en todo conflicto laboral, en todo conflicto dentro de los grupos de la iglesia, el Señor tiene que estar en medio de nosotros. No nuestro orgullo, nuestra prepotencia, no nuestros conflictos internos por el poder, no. Tenemos que tener la intención sincera de que la corrección fraterna la hacemos para que el hermano alcance salvación. Y eso es la lógica de la fe, es la lógica de la doctrina de Cristo, es la lógica del amor. Si yo soy indiferente, mi hermano anda embolándose por ejemplo, o en adulterio, o hace préstamos aquí y allá y la gente se queja de que no paga, mi deber es hablar con él, decirle o con ella, ahí anda un rumor de que prestas
y no pagas, eso no habla bien del cristiano, eso no habla bien de nuestra comunidad. Y si no deja, pues entonces llamo a dos, ¿verdad? Amigos buenos que podamos decirle, hacerle ver que es un error que está dañando no solo a su persona, sino a la comunidad. Y los problemas conyugales que nosotros sabemos que cuanto con más madurez los tratemos, con mayor ternura, no aporraciando al otro, no. Pues sí, claro, ¿verdad? Que a veces hay que ser enérgico, pero usar la energía prudentemente, para que se arrepienta, para que deje su situación de pecado. Y de esa manera viviremos en armonía en cualquier comunidad. Y Cristo estará orgulloso de nosotros, de tenernos como trabajadores de su viña. Hay que trabajar internamente, ¿verdad? También internamente, porque muchos creemos que la evangelización es externa, pero la evangelización también es interna. Tiene que estarse evangelizando continuamente la comunidad familiar, la comunidad cristiana e incluso la comunidad laboral, sin avergonzarnos. Porque el Señor dice en su palabra que el que se avergüence de él aquí en la tierra, él se va a avergonzar de él delante de su Padre. Nosotros tenemos que hacer la corrección fraterna que el Señor nos invita en esta parte del Evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que cuando nos corrijan a nosotros, sepamos atender, sepamos comprender que el que nos corrige nos ama, ¿verdad? Ya una vez dije yo, hablando de eso hace mucho tiempo, el amigo, ¿verdad? Sincero, te dice, hey, tenés un moco en la nariz, ¿verdad? Sacátelo. Hay otros que solo se ríen, ¿verdad? Aquel como se le movía el moco, ¿verdad? Pero no le dicen para que se limpie la nariz. El amor ayuda al otro, no lo deja hacer el ridículo, y mucho menos que pierda su alma. Paz y bien, queridos hermanos.